Bueno, ya estamos aquí un día más. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo canal de edición de fotografías en el que os voy a enseñar a editar a la perfección. Y bueno, solo quiero deciros que hoy tenéis una masterclass de 30 minutos para aprender a editar. Hoy vamos a aprender a editar una fotografía que tiene mucho ruido y esto vale para el móvil y también para el PC. Así que ya no tenéis excusas para decirme que no sabéis editar. Así que vamos a pasar al Lightroom y empezamos. Bueno, vamos a empezar con la edición de hoy y hoy vamos a editar una fotografía que tiene ruido. Si nos acercamos un poco a la fotografía, vemos que tenemos mucho ruido en la fotografía y eso es porque lo hice a un ISO alto. Para saber los parámetros que he utilizado en esta fotografía, solo tengo que presionar la letra I y me salen los parámetros ahí. Y como ves, he hecho esta fotografía a ISO 10000, que es un ISO bastante alto. Entonces lo que vamos a hacer hoy es darle nitidez y quitarle ese ruido. Vamos a aprender a hacerlo, le vamos a dar a la letra Y y vamos a empezar a editar nuestra fotografía. Yo cuando voy a editar una fotografía que tiene ruido, el flujo de trabajo cambia, ¿vale? Normalmente trabajo de diferentes maneras según la fotografía que quiero editar. Entonces en este caso, por ejemplo, iríamos aquí a correcciones de lente, quitaríamos las aberraciones, ya directamente nos quitaría, por ejemplo, la distorsión se la voy a aumentar, así me gusta más, y el viñeteado también se lo voy a dejar. Una vez hecho esto, pasaría al detalle y empezaría a tocar el detalle antes que la fotografía. Entonces vamos a tocar el detalle, como vemos tenemos enfoque y también tenemos reducción de ruido, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que tocar la reducción de ruido. Entonces le voy a subir un poquito, vamos a ir subiéndole hasta que veamos que se va quitando el ruido. Yo por ejemplo le tengo que subir bastante, por ejemplo a 52 me parece bien. Ahora si le damos a quitar el detalle, vemos como hemos quitado mucho ruido y así ya hemos quitado la mayoría de ruido. Pero vamos a tocar, voy a dejar un poquito menos de detalle. Por ejemplo, lo voy a poner al 17 y el contraste entre el detalle y la luminancia se lo voy a subir. Por ejemplo, así me parece que está bien. Ahora puedes ver que solo haciendo estos pasos hemos quitado mucho ruido. Por ejemplo, vamos a desactivarlo y vemos la fotografía original y la que teníamos. Por ejemplo, le podemos dar a la letra Y también y estamos viendo el antes y el después. Lo único que hemos hecho es corrección de lente y transformar el detalle. Entonces lo que hemos hecho básicamente es quitarle ese ruido. Vale, ahora vamos a seguir con este apartado que tenemos aquí de color. Por ejemplo, el color lo quiero mantener un poquito más, así que le voy a dar al 35, por ejemplo. El detalle del color le voy a bajar para que cree menos ruido, por ejemplo a 36. Y el suavizado se lo voy a dejar así, ¿vale? Entonces ya tendríamos nuestra fotografía limpia. Ahora sí parece que hemos hecho una fotografía con un ISO menos elevado. Por ejemplo, como os decía, esta fotografía está hecha a un ISO de 10000 y es un ISO bastante elevado. Entonces, cuando trabajéis con ISOs elevados, lo que tenéis que hacer es primero la reducción de ruido. Porque así básicamente lo que vas a conseguir es que tu fotografía quede brillante desde el principio. Ahora sí podemos empezar a editar. Y vamos a hacer una calibración. En este caso yo voy a utilizar un Aura Steel. ¿Por qué? Porque cuando hice esta fotografía ya vi que tenía unos tonos muy azules y el tono de la piel me gustaría que quedase con un tono anaranjado. Entonces voy a utilizar un Aura Steel. Es muy importante que cuando vayas a hacer fotografías las pienses en el momento de la producción. No dejes todo para postproducción. En este caso yo ya sabía que iba a utilizar un Aura Steel y vamos a hacerlo. Entonces vamos a calibrar los colores. Por ejemplo, el primario rojo lo vamos a subir a más 40, por ejemplo. La saturación no la voy a tocar por ahora. El primario verde lo vamos a subir también, vamos a ir subiendo para conseguir un amarillo. Por ejemplo, ahí me gusta cómo está quedando. Y el azul se lo vamos a bajar para conseguir ese tono naranja. Por ejemplo, hasta menos 80, me gusta cómo está quedando. Ahora vamos a jugar un poquito con la saturación. Por ejemplo, la saturación del primario rojo yo nunca lo suelo tocar porque afecta mucho a la piel. Entonces lo dejamos en 0. Si veis que está muy excesivo o lo que sea, podéis bajarlo un poquito, pero como veis la piel se queda apagada. Entonces yo lo voy a dejar en 0. Vamos a pasar a la saturación del primario verde y le voy a bajar un poquito, por ejemplo, hasta ahí me parece que está bien. Y por último vamos a pasar al primario azul y le voy a subir un poquito también, por ejemplo, 3 puntitos más. Así me gusta cómo hemos calibrado los colores y ahora tenemos unos colores realmente bonitos. Por ejemplo, vamos a quitar la calibración y esta es la fotografía original que teníamos y la que nos ha quedado ahora. También lo podemos ver con la letra Y y tenemos el antes y el después. La de la izquierda sería la fotografía original que tenemos con ruido y con los colores originales y la de derecha es con los colores calibrados y sin ruido.
Como ves, si tenemos pensado nuestra fotografía en producción, luego en postproducción todo es mucho más fácil. Entonces ahora ya sabes que con solo 2 pasos, una fotografía que tienes con mucho ruido, la puedes tener con un color bonito y además sin ruido. Así que vamos a seguir y ahora sí vamos a ir hasta la parte de arriba y vamos a empezar a tocar los básicos. Los básicos, como sabes, son unos parámetros básicos que tenemos en todos los editores. Es decir, si tú utilizas Capture One o utilizas otro editor, también tendrás estos básicos, que son exposición, contraste, iluminación, sombras, blancos, negros, textura, claridad, borrar neblina, intensidad y saturación. Por ejemplo, en algunos editores igual no encuentras el borrar neblina, pero tienes otro parecido. Entonces, bueno, te sirven para todos los editores. Vamos a explicar un poquito para qué sirve cada uno de ellos. Por ejemplo, lo primero que tenemos es el perfil de color. En este caso estamos utilizando el Adobe Color, que para mí es el mejor de todos y el que más gama de colores me ofrece. Pero si le damos clic, tenemos Adobe Standard, tenemos paisaje, retrato y vivos. Estos son los perfiles de color RGB, pero luego tenemos básicamente el blanco y negro, que sería el monocromático. Si le damos, tenemos un blanco y negro. Entonces, bueno, aquí podríamos elegir el perfil. Yo normalmente lo que recomiendo es siempre utilizar el Adobe Color porque es el que más rango de colores te va a ofrecer. Por ejemplo, esta es una fotografía de paisaje y podríamos darle Adobe Retrato. Pero si le damos atrás, estamos viendo que estamos perdiendo gama de colores. Entonces yo normalmente suelo utilizar el Adobe Color. Luego el siguiente parámetro que tenemos es el EV o balance de blancos. Entonces aquí podríamos hacer, si tuviésemos una carta de blancos en la escena, podríamos darle clic, ir a un tono blanco, que en este caso no lo tenemos, y cambiaría. Como ves, nos sale un cartelito que dice que no se puede definir el equilibrio del blanco, porque no es blanco puro. Entonces necesitaríamos una carta de blancos para hacer este tipo de efectos. Entonces lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar tal y como está, y si no, lo podemos cambiar también por semi-automáticos. Por ejemplo, yo lo tengo en original, pero también tenemos automático, lo tenemos en luz día, lo tenemos en nublado, lo tenemos en sombra, tungsteno, fluorescente y flash. Entonces yo en este caso, como tengo el balance de blancos bien calibrado y como me gusta, lo vamos a dejar en original. Pero si el balance de blancos, por ejemplo, lo tienes equivocado o no lo tienes preciso, también lo puedes cambiar de esta manera semiautomática. Siguiendo con el balance de blancos, luego tenemos la temperatura. Aquí lo que vamos a hacer es un balance de blancos más selectivo, es decir, por grados Kelvin. Como sabéis, el balance de blancos se mide en temperatura de color. Y aquí, por ejemplo, yo tengo 5500, que es el balance exacto. Pero si, por ejemplo, no tuvieseis un balance de blancos bien calibrado, podríais calibrarlo desde aquí con temperatura de color. El siguiente parámetro que tenemos es el matiz, que en este caso yo lo tengo en -11. Si, por ejemplo, pongo el matiz en 0, ya coge un tono más magenta la piel. Por ejemplo, si le damos atrás, estamos viendo que ya tengo un color más verdoso. Entonces yo lo tengo así porque el tango que yo estoy utilizando o el objetivo que yo estoy utilizando da un tono bastante magenta y a mí personalmente no me gusta. Entonces lo que hago es calibrarlo y lo pongo en -11 y así consigo un tono más realista. Entonces ahí tenemos todo lo que envuelve al color en el sentido de la temperatura del color. Le podemos dar más temperatura en semiautomático o en manual y cambiarle el matiz. Por ejemplo, vamos a exagerarlo un poco y veis cómo va cambiando la fotografía según dónde pongamos el matiz. Vamos a darle atrás y vamos a seguir. Ahora sí entramos en los ajustes básicos de exposición. Por ejemplo, lo primero que tenemos es tono y luego tenemos presencia. Aquí, como ves, tenemos un botón que pone automático. Entonces si le damos a automático, él automáticamente nos va a corregir la fotografía. Esto normalmente no funciona nada bien y no recomiendo que lo utilicéis. Así que le vamos a dar Control Z para darle atrás y vamos a explicar un poquito para qué sirve cada parámetro. Por ejemplo, en tono lo primero que tenemos es la exposición. Yo creo que todos sabemos lo que es la exposición, que es la exposición que tenemos de la luz. En este caso podríamos subirle la luz o bajarle la luz. Entonces en este caso lo vamos a dejar en 0. Luego tenemos el contraste. Para el que no sepa qué es el contraste, básicamente el contraste es la diferencia que tenemos entre el punto más blanco y el punto más negro. Cuánto de diferencia o cuánto contraste tenemos entre esos dos colores. Entonces, por ejemplo, si le damos menos contraste, tendremos menos gamas de colores entre el blanco puro y el negro puro. Pero si le damos más contraste, tenemos más gama. Entonces yo con esto tengo mucho cuidado y esto os recomiendo no utilizarlo demasiado o muy agresivamente, porque es un error que se comete mucho. En este caso lo vamos a dejar en 0 y vamos a seguir. Luego tenemos iluminaciones, que esto sería las altas luces. Con este botón de altas luces o de iluminaciones lo que podemos hacer es reducir la luz o la intensidad de la luz. Aquí también podemos recuperar o dar más información. Por ejemplo, si tuviésemos un cielo que no hemos cogido demasiada información, podríamos bajarla y conseguiríamos más información. En este caso, como el cielo está bien expuesto, lo único que hará es reducir la intensidad.
Por eso vamos a volver, le dejamos en 0 y pasamos a las sombras. En las sombras lo que podemos conseguir es recuperar un poco de información. Por ejemplo, si la fotografía estuviese bastante subexpuesta, en este caso, podríamos recuperar sombras en los negros. Lo que pasa es que si utilizamos mucho la recuperación de sombras y lo ponemos en un valor muy alto, conseguimos ese efecto HDR que a mí personalmente no me gusta. Y sobre todo para el retrato no me gusta nada. Si por ejemplo es un paisaje o algún tipo de fotografía así, sí que podríamos utilizar esta técnica porque ese HDR funcionaría realmente bien. Pero para retratos y para pieles no funciona nada bien. Entonces recuerda, si vas a recuperar sombras, que sea de manera progresiva, pero no exagerada. Vale, lo vamos a dejar en 0, vamos a recuperar la exposición y vamos a pasar a los blancos y los negros. En este caso lo que podemos hacer es darle más intensidad a los blancos o quitarle intensidad. Y lo mismo con los negros. Podríamos levantar negros o oscurecerlos. Entonces no tiene ningún misterio. Ahora ya sabemos que con esos parámetros podríamos conseguir una exposición y unos colores bastante bonitos. Entonces ahora lo que vamos a pasar es a la presencia. Aquí vamos a conseguir textura, vamos a conseguir la claridad y vamos a utilizar este borrar neblina. Entonces vamos a explicarlo. Por ejemplo, textura, yo creo que todos sabemos lo que es una textura. Aquí lo que podemos conseguir es conseguir más textura o quitarle. Entonces vamos a sumarle textura y como veis en la piel y todo se nota bastante, o podemos suavizarlo. La textura, por ejemplo, yo no lo suelo utilizar mucho, pero sí que lo utilizo con el pincel, porque si voy a editar la piel me gusta conseguir esa textura en la piel o quitarle textura según como sea la fotografía. El siguiente parámetro que tenemos es la claridad, que es algo muy parecido al contraste. No es exactamente lo mismo, pero os voy a dar un secretito. Si aplicáis contraste, nunca apliquéis claridad, porque como veis conseguimos un efecto que es muy extraño y no es nada agradable para el ojo. Entonces si por ejemplo bajamos el contraste, podemos darle claridad, y si bajamos claridad le podemos subir el contraste. Pero recordad, estos dos parámetros nunca van unidos y es un error que cometen muchas personas, porque piensan que le van a dar mucha más nitidez y lo que están haciendo es dañar esa fotografía, porque la claridad y el contraste nunca van unidos, siempre van en contra, ¿vale? Así podemos conseguir un equilibrio. En este caso lo vamos a dejar los dos a 0 y vamos a pasar al borrar neblina. Esta herramienta, si tienes los Lightroom anteriores, no te va a aparecer porque es bastante nueva. No me acuerdo en qué versión lo metieron, pero es una herramienta realmente buena. Por ejemplo, si estamos haciendo fotografías en un día nublado de esos que tenemos un poquito de niebla, lo podríamos quitar de esta manera. Por ejemplo, en este caso yo no tenía niebla, pero sí que tenía un puntito de reflexión blanca ya que estaba nublado. Entonces con esto lo podemos quitar aplicándolo suavemente. Por ejemplo, como veis, estamos quitando ese punto blanco o esa reflexión blanca que tenía esta fotografía. Entonces luego lo vamos a utilizar y vamos a pasar a intensidad y saturación. Ahora voy a explicar la diferencia entre intensidad y saturación. La saturación básicamente es cuánto saturamos los colores. Y la intensidad es básicamente lo mismo, pero de manera más artificial y inteligente. Por eso yo recomiendo utilizar la intensidad y no tanto la saturación. Y este es un error que cometen muchas personas, saturar los colores pero no dar la intensidad. Por ejemplo, como ves, ahora tengo el valor en 44. Lo vamos a quitar y si subo a 44 la saturación, vemos como hay una diferencia enorme. Si por ejemplo lo ponemos en intensidad, tenemos esta intensidad y estos colores, y si le doy en saturación tenemos estos colores. Como ves, hay muchísima diferencia y es porque la saturación afecta totalmente y de manera muy agresiva, y la intensidad lo que hace es analizar los colores y hacerlo de manera más artificial pero más inteligente. Por eso si le damos mucho, por ejemplo a un 80%, no estaríamos saturando como a un 44 en saturación. Por eso yo recomiendo que siempre que queráis conseguir esa vitalidad o esa viveza en los colores, utilicéis intensidad de manera progresiva. Por ejemplo, si le damos a 35, vemos que conseguimos una intensidad. Y ves la diferencia. La principal diferencia que tenemos entre saturación e intensidad es la manera de aplicar la saturación. Lo hace de manera más progresiva y mucho más bonita, y la saturación lo que hace es básicamente saturar todos los colores. Entonces yo recomiendo no utilizar tanto la saturación y utilizar la intensidad. Y ahora, tras esta larga explicación, vamos a editar nuestros colores. Como sabéis, los parámetros que yo voy a poner en esta fotografía no sirven para todas las fotografías, sino que tienes que entender por qué hago cada ajuste en cada parámetro. Así que vamos a empezar. Por ejemplo, la temperatura lo vamos a dejar así y el matiz también, porque me parece que está correcto. Eso sí, vamos a quitarle un poquito de intensidad en la luz, que sería la exposición. Por ejemplo, a menos 62 me parece que estaría bien.
El contraste no lo voy a tocar porque le voy a subir un poquito la claridad. Siempre tener en cuenta que va en contra. Vamos a seguir con las iluminaciones y en este caso le vamos a subir las iluminaciones, por ejemplo, hasta aquí me parece que está bien. Sombras no le voy a levantar, blancos tampoco le voy a levantar y los negros los quiero un poquito más oscuritos. Por ejemplo, a -8 me parece bien. Vamos a seguir con la presencia, tenemos la textura que a mí personalmente, como os he dicho, no lo suelo tocar. Vamos a levantarle la claridad un poquito hasta más 19 me parece que estaría bien. Y el borrar neblina también le voy a aplicar un poquito para quitarle esa reflexión blanca que tenemos. Y así ya tenemos nuestra fotografía. Ahora lo que faltaría es darle un poquito de intensidad. Vamos a subirle, por ejemplo, un poquito menos, ahí. Así me parece que nuestra fotografía está correcta. Pero muchos estaréis pensando, esa fotografía está superexpuesta. Y sí, siempre tenemos que tener en cuenta qué forma nuestra fotografía. En este caso, por ejemplo, tenemos unas nubes y un cielo que si yo le subiese la exposición perdería mucha información. Como ves, la fotografía iría cogiendo más exposición, pero perdería detalle en esas altas luces. Por eso le bajo la exposición. Entonces, ahora te voy a enseñar una técnica muy buena para resaltar básicamente lo que queremos. Y es el filtro radial. Podemos ir aquí arriba y presionar en este iconito que tenemos aquí. O también lo podemos hacer con mayús Z. Aquí lo que podemos hacer es un filtro y aplicarlo donde queremos. Por ejemplo, yo quiero darle presencia a la modelo. Entonces vamos a aplicarlo. Y en este caso tenemos aquí suavizar piel o el efecto es de suavizar piel. Pero como yo no quiero este y quiero exposición, le vamos a dar exposición. En este caso podemos invertir la capa y desvanecerla. Por ejemplo, vemos que si le damos, estamos aplicándolo en el sentido contrario. Yo como quiero darle presencia a la modelo, lo vamos a dejar así. Y el desvanecimiento es cuánto va a afectar. ¿Veis? Que tenemos una diferencia muy grande o cómo se va a ir desvaneciendo y aplicando de manera más progresiva. Entonces yo lo voy a dejar en desvanecer al 100% y le vamos a subir la exposición. En este caso vamos a ir subiendo, 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 subiendo. Vamos a invertirlo. Le voy a dar presencia solo a la modelo. Por ejemplo, así me parece que estaría bien. Entonces le vamos a dar hecho y vemos como tenemos una exposición que si, por ejemplo, quitamos la capa, donde estamos, aquí, nos quedaría este es el antes y este es el después. Hemos conseguido un poquito más de luminosidad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir con nuestra edición. Vamos a pasar a la curva de tonos. En este caso le vamos a dar un poquito más de contraste. Voy a hacer 2 puntos por aquí. Y en este caso vamos a tocar los puntos. Por ejemplo, así me parece que estaría bien. Por ejemplo, vamos a quitar la curva y vemos cómo hemos conseguido un poquito más de luminosidad en nuestra fotografía. Ahora podríamos ir al filtro radial, haríamos clic aquí y podría bajarle un poquito más la intensidad incluso. Por ejemplo, así me parece que estaría bien. Vamos a mirar la fotografía original y vemos como tenemos una gran diferencia entre la fotografía que teníamos original y nuestra fotografía que estamos editando. Entonces vamos a la letra Y y vamos a seguir. Ahora vamos a entrar en mi apartado favorito, que es el HSL Color. Aquí podemos hacer grandes cosas. Como ya he explicado en otro capítulo, todo lo que podemos hacer en el HSL Color lo vamos a hacer de manera más rápida, porque si no se va a alargar mucho este capítulo. Entonces, como sabéis, los tonos rojos y naranjas afectan bastante a la piel y tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Así que lo voy a hacer de manera rápida, pero siempre tener en cuenta que estos dos tonos son de la piel y tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Así que vamos a tocarlo. Por ejemplo, el rojo yo casi nunca o nunca lo toco. El naranja le vamos a dar un puntito solo. Al amarillo le vamos a bajar un poco. El verde también lo voy a bajar un poco porque le hemos dado antes el matiz. Por ejemplo, así me parece que estaría bien. Ahora si desactivamos el HSL Color vemos que tenemos una gran diferencia, sobre todo en la parte de atrás, que es el fondo, porque tenemos unas tonalidades mucho más oscuras ahora que lo hemos editado. Ahora vamos a seguir con la saturación y vamos a empezar. En este caso vamos a empezar con el agua marina, porque estos no los vamos a tocar.
Como te he dicho, los parámetros que yo estoy utilizando en esta fotografía no significan que los tengas que utilizar siempre. Cada fotografía necesita sus parámetros y sus cambios. Entonces tienes que aprender a jugar con estos parámetros. Por ejemplo, el agua marina lo vamos a subir, lo ponemos en +7, me parece bien. Le vamos a dar más intensidad al azul también, por ejemplo. Así me parece que estaría bien. Al púrpura también le voy a dar más intensidad, por ejemplo, hasta ahí. Y al magenta también le voy a dar más intensidad. Así me parece que está bien. Ahora vamos a pasar a la luminancia. Aquí afecta a la luz. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, le voy a subir un poquito el rojo. El naranja también lo vamos a subir. Por ejemplo, a +10 me parece que estaría bien. El amarillo también lo voy a subir un poquito. Así, un poquito lo voy a subir a +2. El verde y el agua marina no creo que afecte. No tengo ya tonalidades verdes, así que lo vamos a dejar así. El azul sí que lo voy a tocar un poquito. A ver. Así. Y el púrpura y el magenta lo voy a dejar, porque me gusta la fotografía que estamos consiguiendo. Vamos a quitar el HSL Color y vemos la diferencia que tenemos en nuestra fotografía. Si nos acercamos a la fotografía estamos viendo que estamos sacando bastante ruido en nuestra fotografía con los cambios que estamos haciendo. Entonces tenemos que ser muy progresivos y no tan brutos cuando hacemos nuestra edición. Entonces ahora vamos a seguir y luego igual incluso tocamos un poquito el detalle para bajar más ese ruido. Pero vamos a seguir por la división de tonos. En este caso lo que podemos hacer es darle un tono a las iluminaciones y otro tono a las sombras. En este caso yo lo voy a hacer de manera manual y vamos a empezar. Por ejemplo, podemos subirle el tono. Lo voy a poner en 50, que me parece que estaría bien. La saturación la vamos a subir un poco, a ver, que coja más brillo. Ahí a 17 me parece que estaría bien. El equilibrio yo en este caso no lo voy a tocar. Vamos a subirle las sombras hasta conseguir un tono que nos guste. 215 me parece que estaría bien. Y la saturación le voy a subir unos puntitos, como por ejemplo 5 puntos, me parece que estaría bien. Así me gusta cómo está quedando nuestra fotografía. Vamos a desactivar nuestro efecto de dividir tonos y vemos cómo hemos conseguido un tono más realista y afecta muy suavemente. Lo más importante es que hagamos cambios suaves y no tan bruscos, porque si de por sí nuestra fotografía ya tenía ruido, así podríamos generar mucho más. Entonces, efectos suaves y no tan brutos. Ahora pasamos al detalle, pero no lo vamos a tocar porque, como vemos, si quitamos el detalle, tenemos muchísimo más ruido. Esta sería la fotografía editada si no hubiésemos aplicado el detalle. Así que si le damos el detalle, vemos que tenemos una fotografía que aún podemos utilizar. Recordad, esta fotografía está hecha a 10.000 de ISO y es una fotografía que a primera vista se ve bien y no se ve con tanto ruido. Así que vamos a seguir, le damos otra vez sí para quitar la información. Y vamos a pasar al efecto. En este caso le vamos a dar un viñeteado. Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, la cantidad le voy a bajar. El punto medio lo vamos a dejar así. La redondez también lo voy a dejar así. El desvanecimiento le voy a aplicar un poco más. Así me parece que estaría bien. Y le voy a dar un poco de granulado también. Ahora más de uno estará pensando, ¿por qué aplicas granulado si ya tiene ruido? El efecto de granulado y el de ruido no es exactamente lo mismo. Y lo que hago con este efecto de granulado es que el ruido no se note tanto y parezca que yo lo he puesto. Entonces, por ejemplo, la cantidad lo aplico muy poco y el tamaño lo pongo más grande, para que así el ruido que tengo generado parezca granulado. Por ejemplo, lo vamos a poner en 50. Y si nos acercamos, vemos que tenemos aquí este ruido, que si lo quitamos, ¿veis cómo no es exactamente el mismo ruido? Porque lo que estoy haciendo es que parezca que lo he puesto yo. Sí que tenemos ruido y se ve a primera vista, pero parece un granulado y no parece un ruido digital, que eso sí que es bastante feo. Así que lo voy a dejar así y creo que nuestra fotografía ha quedado realmente bonita. Vamos a darle a la letra Y y tenemos la fotografía original con mucho ruido y tenemos una fotografía editada que no tiene tanto ruido o a primera vista no se nota tanto ruido. Ahora lo que podríamos hacer es que, por ejemplo, si nos acercamos, vemos que todavía aquí tenemos una rugosidad y podríamos suavizar la piel. Entonces, para terminar este vídeo, le vamos a dar a la letra Y
y vamos a hacer un suavizado de piel. En este caso yo voy a utilizar el pincel número 1, que como ves tiene unos parámetros que ya podemos utilizar para suavizar nuestra piel. Entonces vamos a acercarnos, por ejemplo, al 1.1 y vamos a empezar a pintar la piel de la modelo. Vamos a empezar a pintar. Y así también lo que vamos a poder hacer es quitar un poco de ruido. Vamos a la letra O y nos sale dónde estamos pintando. Entonces iríamos pintando. Esto lo voy a dejar en cámara rápida para que no se alargue tanto. Así que ahora volvemos. Así habríamos editado nuestra piel y le vamos a dar a la letra O y vemos que tenemos la piel mucho más suavizada. Por ejemplo, si vamos atrás, esta sería la piel que teníamos originalmente y esta es la piel que tenemos ahora mismo. Como ves, hemos suavizado bastante la piel. En este caso también lo que podemos hacer es reducción de ruido. Por ejemplo, vamos a acercarnos para ver la diferencia. Por ejemplo, vamos a acercarnos aquí, que tenemos bastante contraste. Y por ejemplo, si subimos el ruido, vemos la diferencia, y si bajamos el ruido vemos que tenemos más ruido. Entonces vamos a subirlo, por ejemplo, a 20. Y en este caso, si encajamos la fotografía, tenemos una piel bastante más suavizada. En este caso yo creo que a la piel le falta un poquito de intensidad. Entonces le vamos a subir un poco la saturación y le vamos a dar, por ejemplo, hasta el 15. Y me parece que así estaría bien. Así que lo voy a dejar así. Le voy a dar hecho y vamos a ver la fotografía original y la que hemos editado. Y como ves, tenemos unos colores mucho más bonitos, más contrastados, tenemos menos ruido y en general tenemos una fotografía bastante más agradable. Recordar que si tenemos una fotografía con ruido, como en este caso, lo podemos reducir solo haciendo estos pasos de manera suave. Si hacemos las cosas de manera brusca, nos va a salir bastante más ruido y va a ser más difícil controlarlo. Ahora, por ejemplo, podríamos pasar a Photoshop y darle más nitidez, quitarle un poco más de ruido, etcétera, pero yo creo que así hemos entendido cómo podemos editar nuestra fotografía. Así que vamos a pasar al siguiente capítulo. Bueno, y así ya hemos editado nuestra fotografía. Como veis, hay un gran cambio entre la fotografía original y la que hemos editado. Y esto vale para el PC y para móvil. Así que ya no tenéis excusas para decir que no sabéis editar. Así que así me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si no lo estás. Un like nunca viene mal y nos vemos en el próximo vídeo.